El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús dijo a sus discípulos: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, rodeado de todos los ángeles, se sentará en su trono glorioso. Todas las naciones serán reunidas en su presencia, y Él separará a unos de otros, como el pastor separa las ovejas de los cabritos, y pondrá a aquellas a su derecha y a estos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los que tenga a su derecha: vengan benditos de mi Padre y reciban en herencia el reino que les fue preparado desde el comienzo del mundo. Porque tuve hambre y ustedes me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, era forastero y me alojaron, estaba desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, preso y me vinieron a ver. Los justos le responderán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te alojamos, desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o preso y fuimos a verte? Y el Rey le responderá: les aseguro que cada vez que lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, lo hicieron conmigo. Luego dirá a los de su izquierda: aléjense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, que fue preparado para el demonio y sus ángeles, porque tuve hambre y ustedes no me dieron de comer, tuve sed y no me dieron de beber, era forastero y no me alojaron, estaba desnudo y no me vistieron, enfermo y preso y no me visitaron. Estos a su vez le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo, preso y no te hemos socorrido? Y Él les responderá: les aseguro que cada vez que no lo hicieron con el más pequeño de mis hermanos, tampoco lo hicieron conmigo. Estos irán al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de Cristo Rey, del universo, del cielo, de la tierra. Y esta celebración ya se remonta en el Antiguo Testamento, en la visión de los profetas, como el profeta Ezequiel, que nos habla en la primera lectura del pastor, el pastor que es nuestro Señor, que va a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y chivos. Antes de que el pueblo de Israel tuviese reyes, los primeros reyes fueron el rey Saúl, el rey David, después vino el rey Salomón y después un montón de reyes desde el año 1000 más o menos antes de Cristo. Antes ellos tenían jueces, eran jueces. Y entonces siempre el rey tuvo esta dimensión de ser un juez. El rey era un juez y podía entonces distinguir lo bueno y lo malo, y con sabiduría debía guiar a su pueblo. Entonces el rey es además un pastor, porque el rey más famoso y más popular, digamos así, del Antiguo Testamento es el rey David. Y el rey David, cuando era pequeño, era un pastor. Y entonces ahí fue que se le presentó el profeta y lo ungió para que fuera rey de Israel en el futuro. Entonces el pastor es la figura del rey. El pastor guía a sus ovejas, las cuida, las protege, y el verdadero rey, el buen rey o el buen pastor, es aquel que da la vida por sus ovejas, el que las cuida. No es un asalariado, sino que ama a sus ovejas. No trabaja por dinero, sino que trabaja por amor a ellas. Y por eso Jesús dice: yo soy el buen pastor.
el que da la vida por sus ovejas. Porque el mal pastor, cuando ve las ovejas en peligro, porque viene un lobo o viene un ladrón, entonces arranca, escapa, porque no quiere poner su vida en riesgo. Entonces Jesús hoy día se nos presenta como el verdadero rey y pastor. Rey significa que Él también es juez, y un día Él vendrá a juzgar a vivos y muertos, como vimos en la lectura del Evangelio, y también lo dice el profeta Ezequiel en la primera lectura. Así habla el Señor: yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y chivos. Jesús es rey actualmente, Él gobierna en el cielo, está a la derecha de Dios Padre, con su cuerpo glorioso, resucitado, y también Él reina junto a la Virgen María. Vean, queridos hermanos, que en el Santo Rosario tenemos los misterios gloriosos. Ahí recordamos la resurrección, la ascensión del Señor, la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. En el cuarto misterio celebramos la Asunción de la Virgen, y en el quinto recordamos o meditamos la coronación de María como reina y soberana de todo lo creado. Preguntémonos, ¿quién coronó a la Virgen? ¿Quién le puso la corona? Tú eres la reina en el cielo, su propio Hijo Jesús, porque Él es el Rey del universo, el Rey del cielo, de la tierra. Y bueno, hoy en día decimos, pero no se nota tanto que Jesús es Rey, porque en el mundo gobierna el maligno, el príncipe de este mundo, como el mismo Jesús lo dice. ¿Por qué? Eso nos lo explica el apóstol Pablo en la segunda lectura de la carta a los Corintios, ¿cierto? La primera carta a los Corintios nos dice que en este momento todos mueren en Adán, porque lo que gobierna en el mundo todavía, lamentablemente, es el reinado de Satanás. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que nosotros, los seres humanos, hemos sido salvados por Jesús. Ya recibimos la redención, pero la consecuencia del pecado continúa en nosotros. Entonces, a pesar de que estamos bautizados, a pesar de que nos decimos seguidores de Jesús, discípulos de Jesús, necesitamos esto: ir a confesarnos. Siempre necesitamos confesarnos. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Porque nuestra tendencia natural, como una fuerza de gravedad del espíritu, nos hace tender al pecado. Es la concupiscencia que está en nosotros. San Juan habla de una triple concupiscencia: la concupiscencia de la carne, por ejemplo, la gula, la lujuria, la flojera; la concupiscencia de la vista, dice él, que es esa codicia, esa avaricia, es querer tener más, poseer más riquezas, más seguridades; y la concupiscencia de la vida, ¿no es cierto?, la soberbia de la vida, dice él, que es el deseo de tener más poder, de sentirnos dioses, de creernos nosotros los reyes y no Dios. Entonces ese es el problema del mundo actual. Jesús nos redimió, Jesús nos salvó, pero parece que no se nota eso, parece que todavía está dominando el pecado y el demonio, pero le queda poco tiempo, porque Cristo ya viene. Eso es lo que nos anuncia San Pablo, ¿cierto? Hoy en el mundo vemos eso, que el ser humano, la humanidad, y eso nos toca a todos nosotros, lamentablemente, en mayor o menor medida, nos creemos dueños de nuestra vida. Yo decido lo que hago con mi libertad. Yo soy dueño de mi cuerpo, hago lo que quiero con mi cuerpo. Yo soy dueño de mi familia, dueño de mi economía, somos dueños de nuestras leyes. Nosotros decidimos lo que queremos hacer, porque nosotros somos dioses en el fondo. Y eso nos lleva a confiar en nosotros mismos y a una espiral de inmoralidad, de muerte en el fondo. Todo eso conduce al vacío, al sinsentido. Cuando el hombre confía en el propio hombre, cae en esa maldición que es la muerte. Por eso dice la Escritura hoy día que el último enemigo que será vencido será la muerte. Y al ser vencida la muerte, ya no habrá más lo que causa la muerte, que es esa triple concupiscencia, ¿no?, que se resume en las 3 P, que yo ya muchas veces
las he nombrado. La P del placer, la P de la plata, que es el ídolo del mundo actual, y la P del poder, sentirnos empoderados, como se dice. Pero en ese sentirnos empoderados, nosotros estamos negando el Padre Nuestro. El verdadero cristiano reza el Padre Nuestro, pero no solo lo recita, sino que lo vive. ¿Y qué decimos en el Padre Nuestro? Padre, venga a nosotros tu reino. No nosotros somos reyes, tú eres rey, a través de tu Hijo Jesucristo. Y decimos también, Padre, hágase tu voluntad, así como en el cielo, también en la tierra, Señor, que se haga tu voluntad. Y un día será cierto eso, porque hemos rezado casi infinitas veces el Padre Nuestro y el Señor quiere hacer su voluntad en la tierra. Algún día se hará realidad, habrá un nuevo cielo y una nueva tierra donde impere la divina voluntad. Todos vamos a hacer la voluntad de Dios, porque lo vamos a amar de verdad. No querremos más hacer nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Hágase tu voluntad, decimos nosotros, así en la tierra como en el cielo, pero lo correcto sería traducirlo, sicut in cielo et in terra, es así como en el cielo, también se haga en la tierra. Así será algún día. La Santísima Virgen es la primera que obedece la voluntad de Dios y dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Jesús, queridos hermanos, es Rey. Y eso nosotros lo podemos ver también en el Nuevo Testamento. Ya cuando el ángel anuncia a nuestra Madre Santísima, que será la Madre del Señor, le dice, y el que nacerá será santo, porque será llamado Hijo de David, y su reino no tendrá fin. Es el Hijo de David, porque es hombre, pero es el Hijo del Altísimo, porque es la segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, Dios y hombre verdadero. Y su reino no tendrá fin, dice el arcángel Gabriel. Y eso es lo que celebramos hoy, que un día se hará realidad el reinado de Jesús. Y como dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, ¿cierto? En el último versículo, cuando el universo entero le sea sometido, ¿qué sucederá? El mismo Hijo se someterá también a aquel que le sometió todas las cosas, a fin de que Dios sea todo en todos. Cristo, Rey del universo, se someterá a su Padre celestial. Y el Padre Dios, el origen de todo, será todo en todos. Dios en todos. Todo quedará, por decir así, divinizado, hasta la misma naturaleza. La naturaleza, dice San Pablo, aguarda con expectación la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Por qué? Porque actualmente la naturaleza, la creación, está sometida al desorden por causa de nosotros, que la hemos dañado con nuestro pecado. Pero algún día Cristo será Rey del universo, será vencida la muerte, el demonio y sus ángeles apóstatas se irán para toda la eternidad al infierno. Y bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? Todos vamos a resucitar y el Evangelio nos dice que Cristo juzgará. A unos los pondrá a un lado y les dirá, vengan benditos de mi Padre, a poder disfrutar del reino que les fue preparado desde el principio, desde el origen. Y a otros les dirá, apártense de mí, malditos, váyanse también ustedes con el demonio y sus ángeles. ¿Y por qué será eso? Bueno, aquí el Señor nos explica quiénes son los que van a participar con el Señor en su reinado. Es curioso que no dice los que cumplan los 10 mandamientos, porque eso es lo mínimo, es lo básico. Eso es el Antiguo Testamento. Nosotros vamos a ser juzgados, según lo que dice este Evangelio, Mateo 25, no por haber evitado el pecado, es decir, no porque no robamos, no matamos, no mentimos, no fornicamos, no cometimos adulterio, no hemos robado, etcétera, ¿no es cierto? No por eso nos vamos a salvar. O sea, sí, eso es lo básico, eso es lo mínimo, pero lo que nos va a preguntar Jesús es otra cosa. Es si acaso nosotros tuvimos buenas obras. ¿Y qué significan las buenas obras?
Para entender esto, queridos hermanos, tenemos que ver cómo Jesús vino a reinar en este mundo, ¿no? Primero, el demonio lo quiso transformar en el rey del universo, en el rey de la tierra, postrándose ante él. Si tú me adoras, yo te daré todos los reinos de la tierra. Fue la tentación en el desierto. Y Cristo obviamente le dice: apártate, Satanás, solo a Dios adorarás. Pero muchas veces hasta sus propios discípulos querían que Jesús reinara de esa manera, del modo humano. Y un día Jesús le dice a Pedro, recién nombrado papa: apártate de mí, Satanás. Ahora no piensas como Dios, piensas como hombre. ¿Por qué? Porque Pedro no quería que Jesús se subiera a la cruz. No quería que Jesús tomara la cruz. Eso no te puede pasar, Señor. Nosotros lo vamos a impedir. Entonces, apártate de mí, Satanás. No piensas como Dios, piensas como los hombres. ¿Por qué, hermanos? Porque Cristo vino a reinar desde la cruz. Ahí está reinando el Señor. Y por eso hay un letrero que dice, ¿no? Qué bonita coincidencia que hoy está el Colegio Santa Cruz celebrando con nosotros la misa, porque ahí está el trono de Cristo en este mundo, en la cruz. Y el letrero dice: INRI, Jesus Nazarenus Rex Judeorum, Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, pero también Rey del universo. ¿Por qué? Porque esa es la sabiduría de Dios. Cristo reina, pero reina desde la cruz, porque el verdadero reinado es entregar la vida por los que se aman. El verdadero reinado consiste en servir a aquellos que uno ama. Y eso hace Jesús con su iglesia. Entrega su sangre por nosotros, nos entrega su perdón, su amor desde la cruz. Sabe que lo que más necesitamos nosotros es ser limpiados y purificados de nuestros pecados. Por eso Él se entregó en la cruz. Y todo aquel que responda con la misma moneda será salvo. Encontrará la alegría eterna. Escuchará estas palabras de Jesús: ven, bendito de mi Padre, ven a participar conmigo del reino que no tiene fin. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste, dice el Señor, estuve preso y enfermo y me viniste a verme, viniste a socorrerme. Señor, le van a decir los salvos. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo hicimos eso? Cada vez que lo hicieron con los más pequeños, con los que sufren, con los pobres, con los más necesitados. Lo hicieron también conmigo, porque el Señor está presente ahí, en lo débil, en lo que es necio según el mundo, en lo que es insignificante según los sabios de este mundo. Ahí está Jesús. Por tanto, felices los que ven a Jesús en la sencillez, en la pequeñez, en la pobreza. Para eso se requiere fe. El justo se salva por la fe. Por fe nosotros estamos aquí. Por fe reconocemos que Cristo nos acompaña en la Eucaristía. Por fe tenemos una capilla de adoración perpetua que por el momento es una adoración permanente, porque nos faltan un par de días más o menos para completar la semana completa. Pero ya hay muchos hermanos que van ahí, que reconocen a Jesús presente, realmente está en la hostia consagrada. ¿Por qué? Porque Jesús en este momento, en este tiempo o periodo de la humanidad, de la historia, reina en los pequeños, reina desde la hostia, desde esa debilidad, está presente en el pan, realmente es Cristo, está ahí. Y quien lo reconoce hoy, Cristo lo reconocerá también en el último día. Quien reconoce hoy a Cristo sufriente, en el que está ahí, más necesitado de nuestra ayuda, Cristo también lo reconocerá el día del juicio. Tuve hambre, me diste de comer. Y esto se refiere no solo a lo material, también a necesidades mentales, espirituales, sociales, familiares, comunitarias, de todo. Si estamos aquí para ayudar con el corazón de Cristo, quiere decir que Cristo ya reina en nosotros. Y por eso, hermanos, vamos a ser evaluados y juzgados. Pidamos entonces hoy día a la Santísima Virgen que forme en nosotros ese corazón creyente y lleno de misericordia para reconocer a Jesús en el pobre, en el débil, y aunque no nos demos cuenta, le devolvamos esta mano, por decir, a Jesús,
que primero Él nos amó desde la cruz. Y los que lo quieran ayudar ahora, en esta vida tan corta que tenemos, podremos, ojalá todos nosotros, participar con Él de la gloria eterna. Así sea. Amén.